El gobierno nacional lanzó la convocatoria e inició formalmente ayer un diálogo social con representantes gremiales, obviamente del sector empresario y por supuesto el gobierno nacional junto con su gabinete económico y concretamente el secretario general de la presidencia, Santiago Cafiero, para hablar de distintos temas que tengan que ver con la reactivación de la economía en un contexto tan complicado y tan complejo como el que se está viviendo. Participó entre ellos la Cámara Argentina de la Construcción, su titular Iván Sesech, con quien vamos a dialogar ahora. Sesech, gracias por este diálogo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo andás? Mucho Bien. gusto y muchas gracias a ustedes. Bueno, en principio supongo que todos coinciden en aceptar y valorizar la convocatoria. Después veremos qué se charló ahí, ¿no? Absolutamente, creo que justamente ese tipo de ámbitos son los que nos debemos y que cada vez tenemos que pregonar más como sociedad, ámbitos en donde, más allá de la idea de cada uno o de las propuestas que lleva a la mesa, se pueda debatir y que los consensos queden firmes y se debatan justamente los disensos, ¿no? Esta convocatoria debería haberse realizado antes, se hace en un buen momento. ¿Cómo lo califican ustedes? ¿Cómo lo estaban viendo? Bueno, nosotros venimos igual trabajando sectorialmente con el gobierno nacional. De hecho, hemos tenido medidas la semana pasada que justamente son muestra, ¿no?, de lo que venimos charlando estos últimos meses. Por supuesto que siempre uno quiere mayor acción, ¿no?, y generar antes este tipo de ámbitos, pero también la pandemia complicaba un poco la situación y había, entiendo, prioridades que de alguna manera impidieron este Consejo Social que ahora se pone en marcha y bueno, celebrar básicamente esa medida y que el gobierno tome el liderazgo, ¿no?, de todas estas cuestiones que tanto tienen que ver con el día a día de los argentinos. Tenemos entendido, por lo menos lo que ha trascendido periodísticamente, es que, por ejemplo, Cafiero agradeció el apoyo de todos los sectores para lo que fue en su momento el acuerdo con los bonistas. Pero ahora se viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y en principio, ¿qué se les pidió, Sesech? No, primero el ministro Guzmán, en este caso, nos comentó cuál es la idea y lo mismo va a hacer públicamente, ¿no?, y en el Congreso, con respecto a la negociación con el fondo y de cara a la sociedad, que es básicamente la misma que se tuvo con la negociación ante los bonistas privados, que de alguna manera se entienda en esa negociación la necesidad justamente de la Argentina, primero de volver a una fase de crecimiento para poder posteriormente cumplir con las obligaciones, ¿no? Y en ese sentido todos apoyamos básicamente porque entendemos que es lo que el país necesita. Primero, justamente destinar todos los recursos necesarios para volver a poner el país en marcha y obviamente a posteriori cumplir con las obligaciones que tenemos con el Fondo Monetario en este caso. O sea, sí, aunque parezca una obviedad que se lo vuelvo a preguntar, pero digamos, queda claro en esta reunión y en este marco que primero se reactiva la economía y después se cumple con el fondo. Bueno, ese es el plan, esa es la propuesta que va a llevar el gobierno nacional, con una propuesta de la mano del crecimiento de la economía, de más trabajo, básicamente, y a posteriori los cumplimientos, ¿no? Imagino que, por supuesto, todo eso se dará en el marco de una negociación y ahí es donde estaremos apoyando justamente en esta línea, ¿no? Y en el sector de la construcción, por ejemplo, de los empresarios de la construcción, ¿qué se necesita hoy por hoy, en este tiempo y en este marco, para comenzar a dinamizar, para comenzar a salir para arriba? Bueno, primero hay una situación derivada de la pandemia heterogénea en todo el país, Sonia, en donde hay zonas en donde todavía no se trabaja plenamente o se trabaja de alguna manera parcialmente, y una de esas es el AMBA, lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia, en donde tenemos nosotros el 35% de toda nuestra actividad, ¿no? Entonces, haciendo caso omiso de alguna manera del tema de la pandemia y de sus consecuencias y sus costos, bueno, lo que necesitamos adicionalmente son políticas públicas, una con presupuesto para la inversión, que ya de alguna manera eso fue tenido en cuenta y en el presupuesto 2021 elevado al Congreso, la inversión pública
duplica la inversión, obviamente en términos actuales, de la del último presupuesto aprobado por el Congreso, ¿no? Entonces, ese es un pedido que nosotros habíamos realizado y que de alguna manera y viene siendo atendido por el Gobierno Nacional, entendiendo de la importancia de la obra pública. Y por el otro lado, con respecto a la obra privada y sobre todo con la vivienda privada, lo que nosotros venimos trabajando en mesas con el Gobierno Nacional y con la UOCRA son propuestas de incentivos y desgravaciones para justamente la construcción, de incentivos fiscales y desgravaciones fiscales, de manera tal de hacer posible que haya mayor cantidad de oferta y que disminuya básicamente el precio de venta de todas esas unidades. Y paralelamente, para que la gente pueda acceder a esas unidades, el crédito hipotecario. Y ahí es una de las principales medidas que se dieron a conocer la semana pasada, una propuesta de el ahorrista, quien lleva al banco su dinero, se protege contra la inflación, es decir, varía con SER más el spread que cada banco decida, pero el tomador de un crédito hipotecario lo va a poder hacer en función de la variación salarial y no atado a la inflación, ¿no? Esto va a funcionar en un esquema de compensación mediante un fondo fiduciario que el Estado manda a crear mediante una ley que se está enviando al Congreso y que en la gran mayoría del tiempo evolucionando, digamos, y teniendo en cuenta la historia de la Argentina, ese fondo es un fondo autosustentable, ¿no? En donde el salario le gana la inflación en la gran mayoría del tiempo, a excepción de las situaciones puntuales como las que hemos tenido en estos últimos 3 años, ¿no? Cesech, para finalizar, no le puedo dejar de preguntar, bueno, en relación a las paritarias que obviamente los sectores gremiales plantearon en esta reunión, ustedes cómo también se posicionan allí, ¿no? ¿Cómo ven este contexto para iniciar una paritaria o para dar cumplimiento a los reclamos que los sectores de los trabajadores obviamente necesitan hacer? Nosotros tenemos una asociación estratégica con la UOCRA y, por supuesto, más allá de lo que se habló ayer en la reunión, nuestro sector lo viene charlando permanentemente. En este caso, nosotros tuvimos aumentos durante lo que fue el año pasado y el transcurso de que sumados al decreto en su momento de aumento que fijó el Gobierno Nacional en diciembre del año pasado, de los 4.000 pesos, hicieron que nuestra paritaria superara ampliamente la inflación, motivo por el cual, bueno, desde abril a esta parte, que básicamente es el origen, digamos, de la paritaria es en abril, en términos de vencimiento, no hayamos tenido que recomponer nada porque estábamos de alguna manera sobrecumplidos con la pauta inflacionaria. Ahora bien, estamos tratando justamente en estos momentos de ver cuál puede ser un escenario en donde se pueda brindar una mejora al trabajador y no impacte negativamente en la actividad, ¿no? Porque no te olvides, Sonia, que nosotros en lo que es desde junio del 2019 a junio del 2020 perdimos 150.000 trabajadores o puestos de trabajo, que es más de un tercio de la fuerza laboral del sector. Entonces hay que tener un equilibrio para justamente lograr tener mayor cantidad de actividad, mayor cantidad de trabajadores y que por otro lado el trabajador pueda tener el ingreso necesario para poder mantener su ritmo de vida, ¿no? Iván Cesech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, uno de los sectores entonces que fue especialmente invitado y concurrió a este diálogo social formalmente iniciado ayer por el Gobierno Nacional. Gracias por este diálogo, por esta comunicación. Al contrario, gracias a ustedes, Sonia. Hasta luego. Vamos a hablar ahora